Revolución genética, biotecnología y el futuro de la ciencia. Descubre en qué consiste la biotecnología, la ingeniería genética, la clonación, los transgénicos y las células madres. Explora los logros más impactantes de estos campos y su impacto en nuestra vida diaria. Sumérgete en este apasionante viaje científico. Yo les voy a hablar acerca de la biotecnología, y estas son métodos y técnicas que utilizan los organismos vivos como células, virus, bacterias y levaduras para crear nuevos productos, transformar organismos y hacer investigaciones, identificar y detectar y tratar enfermedades. Tiene muchos usos, como en la agricultura, que produce cosecha libre de insectos, y alimentos más nutritivos como frutas y vegetales. En la veterinaria se ocupa para obtener razas de animales, y en la medicina para tratar enfermedades y generar nuevas drogas y detectar desórdenes genéticos y estudiar más a fondo cada enfermedad. Estudia y aprovecha mecanismos de los seres vivos mediante la biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ecología, ingeniería, física, química, medicina y veterinaria. Se clasifica en biotecnología roja. Esto es para procesos médicos, para la creación de antibióticos, vacunas, terapias regenerativas, desarrollo de ingeniería genética. También en la biotecnología blanca. Esto es aplicado en procesos industriales, en la utilización de enzimas y creación de plásticos biodegradables. También en la biotecnología está la verde, en procesos agrícolas, obtención de plantas transgénicas. También está la biotecnología azul o marina, para describir las aplicaciones en ambientes marinos, acuáticos, para acuicultura y cuidados sanitarios. A continuación le diré la línea del tiempo de la biotecnología. 9000 a.C., época paleolítica, desarrollo de la agricultura con selección artificial y domesticación de las plantas. 8000 a.C., recolección de semillas y crianza selectiva en Mesopotamia. 6000 a.C., 4000 a.C., egipcios, fermentación con levaduras para la producción de cervezas, vino y pan. 4000 a.C., China, fermentación láctica para yogur y queso. 2300 a.C., producción de pan con levadura en Egipto. Siglo IV a.C., Medio Oriente, deslactación de las bebidas alcohólicas a partir del grano fermentado y productos lácteos. 1590, invención del microscopio por Zacharias Janssen. 1663, descubrimiento de células por Robert Hooke. 1723, Anton van Leeuwenhoek descubre el mundo microbiano. 1861, Pasteur desarrolla la pasteurización. 1966, Mendel descubre las leyes de herencia. 1920, Thomas Morgan demuestra que los genes se hallan en los cromosomas. 1928, descubrimiento de la penicilina como antibiótico por Alexander Fleming. 1938, producen los primeros insecticidas. 1942, producción a gran escala de penicilina utilizando microorganismos. 1944, Oswald Avery, demostración del ADN reside la información genética. 1953, James Hudson y Francis Crick describen al ADN como doble hélice. 1961, Nyberg, descubrimiento del código genético. 1962, revolución verde con cultivos más resistentes. 1973, primer microorganismo transgénico, una bacteria Escherichia coli mediante ADN recombinante. 1977, Grimmage, primera empresa produce comercialmente la hormona del crecimiento. 1979, se produce insulina y la hormona del crecimiento recombinantes por bacterias transgénicas. 1983, PCR genera millones de ADN plantas transgénicas. 1987, tomate y papa reside a enfermedades virales y ratones transgénicos como modelo clínico. 1997, oveja Dolly, primer animal clonado a partir de una célula adulta en Escocia. 2000, primer genoma vegetal secuenciado, Anabidiopsis thaliana. 2003, se calcula que el genoma humano tiene aproximadamente 3000 genes y también ha seleccionado del ratón. 2006, se aprueba en Estados Unidos la vacuna recombinante contra el virus del papiloma. 2009,
se reporta la secuencia funcional del genoma del maíz de México por Landa Helvier. 2010, 148 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados en el mundo. 2012, se aprueba la liberación experimental del maíz tolerante a las sequías heladas desarrollando por Sinstar. 2016, 29 de febrero, estudiantes y un doctor analizaron la marihuana y buscaron posibles soluciones para facilitar la búsqueda de crímenes. Ahora vamos a hablar de la ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de procesos y técnicas que permiten la manipulación del ADN haciendo cambios en los genes. Esto va a permitir copiarlos, modificarlos, mejorar sus cualidades o introducirlos a un organismo para crear organismos genéticamente modificados o clones artificiales. Esto pueden ser moléculas, células u otros organismos completos. En los organismos genéticamente modificados, se modifica su genoma para inhibir o potenciar la expresión de sus genes para que cambien sus cualidades. Un ejemplo de esto es un bloque de un gen, donde se inhibe una enzima y así la expresión de una enfermedad. Algunas de las herramientas más importantes para manipular el ADN en un laboratorio son proteínas que permiten cortar el ADN por donde deseamos y así se pueden aislar en un gen determinado. Estas son enzimas que permiten ligar o unir distintos fragmentos de ADN. Y los vehículos transportadores que pueden ser virus o plásticos. La clonación es el proceso de crear una copia idéntica de una molécula, célula u organismo. Esta tiene dos tipos, la natural y la artificial. En el caso de la natural, podemos tomar de ejemplo a nivel molecular la replicación del ADN y a nivel celular la reproducción asexual. Mientras que para la clonación artificial, simplemente son técnicas de manipulación genéticas dadas en un laboratorio. El ejemplo más conocido en este tema es la clonación de la oveja Dolly. Todo comenzó con Hans Spiessmann en 1938, el cual desarrolló una técnica conocida como transferencia nuclear. Años después, en 1996, entra el doctor Ian Wilmot y sus colaboradores, quienes usaron esta técnica para clonar a una oveja Finn Dorset de 6 años. El primer paso fue obtener un óvulo sin ADN y también sin núcleo, para que en vez de fecundar este óvulo con un espermatozoide, se introdujera un núcleo con ADN de célula somática. En este caso, la célula somática fue de una glándula mamaria de una ubre. Después de algunos procesos para asegurar el éxito, se implantó el embrión en el útero hormonalmente sincronizado de una hembra de la especie clonal, esto para su gestación y su parto. Después de 148 días, el 5 de julio de 1996, nuestra ovejita Dolly nació, demostrando que era posible, pero no fácil, ya que de 277 trasplantes nucleares se obtuvieron 29 embriones, los cuales se implantaron en 13 madres de alquiler, de donde solamente Dolly sobrevivió. Mejor vámonos con un ejemplo más humano. Hablemos de gemelos, mellizos, trillizos y siameses. Pero primero que nada, el embarazo es el resultado de la unión de un óvulo y un espermatozoide, es decir, la fertilización, lo cual nos dará como producto un cigoto. Pero ahora sí, hablemos de gemelos. Gemelos no idénticos, cuando se fertilizan dos óvulos distintos con dos espermatozoides distintos en el mismo vientre. Estos van a ser distintos genéticamente. Gemelos idénticos, un óvulo fecundado por un espermatozoide. Se divide y da lugar a dos embriones genéticamente iguales, es decir, que la información genética será igual. Pero ahora sí, empecemos a hablar de los embarazos múltiples. Pueden darse con los mismos fenómenos que los anteriores, pero con más células o más divisiones cigóticas, así que pueden ser idénticos o no idénticos genéticamente. En el caso de los siameses, el embrión se divide solo parcialmente, lo que provoca que no crezcan físicamente separados. Estos pueden estar unidos a nivel del pecho, abdomen o pelvis, al igual de que pueden compartir uno o más órganos. Los organismos transgénicos son los organismos que han sido modificados genéticamente con la intervención del ser humano mediante la transferencia artificial de genes de otro organismo, ya sean animales, plantas, hongos o bacterias. Los organismos transgénicos se crean transfiriendo genes de un organismo a otro para mejorar su calidad, tamaño, sabor,
enriquecer sus propiedades nutricionales. Un ejemplo de esto sería la creación de cultivos resistentes a plagas como hongos o insectos, retrasar su descomposición, tolerar sequías o temperaturas extremas. ¿Para qué sirven los organismos transgénicos? Como ya mencioné anteriormente, los organismos pueden mejorar las características de una especie. Por ejemplo, se pueden crear cultivos resistentes o animales que produzcan más leche o carne, producir sustancias de interés, como bacterias que produzcan insulina, estudiar el funcionamiento de los genes, por ejemplo, crear animales transgénicos que sirvan como modelos de enfermedades humanas. La creación y uso de organismos transgénicos genera controversia debido a sus posibles implicaciones éticas y sociales, como los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Se teme que los organismos transgénicos pueden tener efectos nocivos para la salud humana o el medio ambiente. La pérdida de biodiversidad. Se teme que el uso de organismos transgénicos pueda conducir a la pérdida de biodiversidad. Hasta ahora, los organismos transgénicos siguen siendo objeto de investigación y no hay pruebas concluyentes de que tengan un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Como conclusión, los organismos transgénicos son una herramienta poderosa que puede utilizarse para mejorar la vida humana de muchas maneras. Sin embargo, es importante ser consciente de los posibles riesgos y las implicaciones éticas y sociales de su uso. Ahora les hablaremos de las células madre o células troncales. Estas son la materia prima del cuerpo humano mediante la cual se generan nuevas células, cada una con sus funciones especializadas. Bueno, las células madre o células troncales, como ya mencionamos, se clasifican en su origen y en la potencialización. En el origen encontramos las que son las embrionarias, que estas son las que están presentes en los embriones desde los 7 a los 14 días de su desarrollo. En las adultas es a lo largo de toda la vida del individuo. En estas se reparan los daños que se producen en el tejido, como lo que son la renovación de piel y cuando se curan las heridas. En la potencialización encontramos lo que son las totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Las totipotentes son células con capacidad de producir un individuo completo. Únicamente el cigoto y los descendientes de las dos primeras divisiones son células totipotenciales, ya que tienen la capacidad de formar al embrión, como el trofoblasto de la placenta. Las pluripotentes son capaces de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales. Estas son el endodermo, mesodermo y ectodermo. A los 4 días, las totipotentes empiezan a diferenciarse y formando el blastocito y la masa celular interna, pero pierden la capacidad de formar a la placenta, convirtiéndose en pluripotentes. Las multipotentes son capaces de generar las células de su propia capa embrionaria. Estas se producen en un rango limitado de linajes de las células, diferenciadas de acuerdo a su localización. Las unipotentes tienen la capacidad de generar un solo tipo de célula específica. Las totipotentes y pluripotentes son de origen embrionario, y lo que son las multipotentes y unipotentes son de origen adulto. Pues yo voy a hablar de las 5 conclusiones de los 5 temas que vimos, que empezamos por la biotecnología. La biotecnología es el uso de organismos vivos o sus productos para el beneficio humano, como agricultura, medicina y productos industriales. La segunda sería la ingeniería genética, que la ingeniería genética es la manipulación directa del ADN de un organismo para modificar sus características o transferir genes específicos organismos de uno a otro. Después es la clonación. Y la clonación nos habla de que es un proceso de crear una copia genética de un organismo mediante técnicas científicas. La cuarta sería transgénicos. Los transgénicos son organismos cuyo material genético ha sido modificado mediante ingeniería genética para introducir genes de otras especies. Y por último serían las células madre. Las células madres son células con capacidad de autorrenovación y diferenciación en diversos tipos celulares.